Diálogos desde la Fe, el podcast del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Mis queridos hermanos y hermanas, que la paz y la gracia de Dios le llenen de manera especial. Bienvenido, bienvenida nuevamente a este su espacio, Diálogos desde la Fe. Un espacio que nos provee el Seminario Evangélico de Puerto Rico para dialogar sobre asuntos que le competen a la iglesia, para pensar la fe y para proveer herramientas que nos permitan seguir construyendo una mejor iglesia y un mejor país. La tarea pastoral es intensa. Esto representa para los pastores y pastoras hacer visitas a los hogares, visitas al hospital, atención en las personas en sus oficinas, preparar el sermón que tanto tiempo nos toma, dar estudios bíblicos, atender los asuntos administrativos. Todo esto mientras se atienden asuntos personales como son la familia, como son los estudios, como son el trabajo, y en el cúmulo de todas estas experiencias no nos damos cuenta que poco a poco podemos tener la visita inesperada que llega de forma silenciosa y sigilosa, lo que se conoce como la quemazón ministerial. Esa quemazón trastoca el orden y la normalidad nuestra y afecta nuestro ministerio. Hoy queremos hablar y tener herramientas para identificar y prevenir la quemazón ministerial. Para eso hemos invitado hoy a Leo Ayala de Urban Strategy. Leo es pastor de formación de Caminando Juntos y Estrategia Urbana, y tiene una gran experiencia trabajando con grupos de pastores y pastoras que enfrentan la quemazón. Leo, bienvenido a este espacio. Un gusto estar contigo y agradecido por la oportunidad también y el gusto de poder servir juntos en este tema que creo que es demasiado importante. Como hablábamos antes de comenzar a grabar, continuamente vemos crecimiento en los números de pastores lidiando y pastoras lidiando con este tipo de temáticas. Así que es un gusto poder dialogar de este tema. Hemos escuchado el concepto de burnout, quemazón, pero si yo fuese a explicarle a alguien de la iglesia, ¿qué significa este concepto de quemazón ministerial? ¿A qué nos estamos refiriendo? Básicamente, un ser humano que está en un rol pastoral y que comienza a afectarse sus áreas básicas como ser humano, que son sus funciones mentales, emocionales y físicas. Es decir, un día esa persona que está en ese rol ministerial, por ejemplo, mentalmente siente que dejó de operar efectivamente. Y eso puede ser que está ahí frente a la computadora tratando de terminar el mensaje y después de 15 minutos no se ha dado cuenta bloqueó. que lleva 15 minutos sin moverse. Y eso es una de las cosas más claves que hemos visto en la pastoral. Le cuesta el funcionamiento, algo que hacía durante muchos años lo ha hecho y de repente simplemente no opera mentalmente igual. Emocionalmente tiene unos picos emocionales que suben y bajan y las emociones son así, pero es difícil de regularlas y se ven afectadas muchas veces sus relaciones más cercanas, que casi siempre son en casa. Eso no lo sabe todo el mundo afuera. A veces por afuera actuamos emocionalmente bien, pero internamente se afecta. Y finalmente, evidentemente, el aspecto físico, que muchas veces en la pastoral lo primero que se ve es dejo de dormir bien. Y una noche, 2 noches, 3 noches. Y lo tomamos como que tenemos mucho cansancio y en efecto, y creo que la palabra agotamiento es clave en ese quemazón, y decimos que porque nos quemamos por dentro, que es un término que yo escuché desde muchos años en la pastoral y cuando comencé como joven a trabajar ministerialmente, tenemos que quemarnos para Cristo. Era honroso incluso en ese lenguaje, Eso ¿no? no lo enseña la iglesia. Y lo escuchamos. Tenemos que gastarnos para el Muchos de Señor. nosotros lo logramos, nos quemamos completamente negativamente. Así que cuando hablamos de este burnout y este quemazón, es la incapacidad de operar funcionalmente como un ser humano que opera en su trabajo per se irregular, evidentemente afectando las 3 áreas completamente, y eso nos puede llevar a diferentes desenlaces. No decimos que todo el mundo termina igual, pero sí deja de operar funcionalmente y evidentemente va a haber un impacto en su vida personal, en su vida familiar y en el ministerio. No, y me llama la atención que has utilizado en varias ocasiones el concepto de ser humano.
Ser humano. Porque a veces en la Ah, pastoral, la iglesia va construyendo una visión de qué es el pastor, qué es la pastora, a nivel de que lo comparan con una figura casi ese angelical. es mi Dios. eh, y no solamente la construcción de la iglesia, la Ujú. conclusión que nosotros mismos, como pastores y pastoras, tenemos sobre nuestro ministerio. Ese Totalmente. concepto de reconocernos como humanos con nuestras fragilidades. Totalmente. Y creo que ese es el parte uno de los impactos más grandes es la expectativa que tiene la iglesia local sobre la persona en la pastoral y la expectativa que yo termino desarrollando de mí misma o de mí mismo basado en todas esas tensiones como persona. Porque yo quiero honrar a Dios a través del llamado que yo entiendo que me está haciendo Dios y que me hizo Dios y lo quiero hacer bien. Yo quiero, no es por lucir bien, ¿verdad? Alguien me dijo, Leo, tú querías lucir bien. O sea, no, yo quería honrar a Dios a través Ujú. de lo que se me encargó, ¿no? Y en el proceso son tantas las demandas en los diferentes aspectos que seguiremos dialogando que tú terminas preguntándote, ¿le estoy fallando a Dios si no estoy descansando bien? Yo pensaba que no descansar bien y decir que sí a todas las actividades iba a honrar a Dios, porque eso es lo que se nos enseñó y está en nuestro disco duro muchas veces. Y hay una tensión sobre todo en la persona en la pastoral que tú dices, si yo dejo si yo paro de esas actividades para atender a mi familia, incluso en eso, estoy honrando a Dios. Mi hija se va a graduar, yo quiero estar en los juegos de baloncesto de mis hijos, como cualquier otra persona, como cualquier otro papá, ¿verdad? Yo quiero estar presente. Y muchas veces, muchas personas en la pastoral se encuentran que ni siquiera pueden atender a lo simple y cotidiano de un ser humano con su familia. Entonces tenemos que hacernos esas preguntas si la invitación al ministerio fue a pastorear, a amar y todo eso, o si es una invitación a deshumanizarnos. Es decir, Dios te creó y te pensó como un ser humano. Los seres humanos tienen necesidades. Es imposible, porque no es consono tampoco teológicamente, que esa invitación sea una fractura humana, porque evidentemente tienes que cansarte. Y sí nos cansamos. El cansancio es natural en todos los trabajos. No estamos pero cuando pensamos en agotamiento es cuando llegas a lo último de ti mismo. No tienes ninguna. Y Matt Bloom hace esta comparación. Él dice: nosotros no buscamos que tú tengas un sistema de mantenimiento ministerial, buscamos que tú florezcas. Y son un diálogo completamente diferente. Uno es de supervivencia, eso es lo que vimos después del huracán María. Claro. Estamos sobreviviendo. Y la Y la pandemia. pandemia, son muchas cosas que ha vivido la pastoral en Puerto Rico Mm. específicamente, son muchas cosas, ¿no? Pues eso se va acumulando. Y cada ser humano necesita procesar esas experiencias vividas, porque si no, se hace como un tipo de embotellamiento o tapón interno, como yo digo, y todo ser humano necesita procesar todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces continuamos con el ministerio y con las cargas, que sí, se muere la gente, hay que preparar predicaciones, hay que preparar informes, hay que hablar con la economía y una visión de para dónde va esta iglesia, todo a la misma vez. Entonces tienes este ser humano que tiene un Más los montón, problemas personales, las como crisis cualquier ser humano, económicas. como cualquier ser humano. Yo recuerdo en el huracán María, estábamos trabajando en la iglesia en la que yo serví en ese momento, repartiendo comida, buscando comida. Y por la tarde a las 5 6 yo terminaba a buscar comida, pero para mi familia y buscar agua. Pero esas son las cosas, evidentemente, que nadie las va a ver. Entonces, pues yo creo que esto es lo que hablamos cuando hablamos de ser humano, que no es una invitación a la deshumanización, al contrario, que ritmos estoy llevando que tal vez no representan entonces lo que un ser humano debe de hacer, incluso como Y que pastor o Dios me ha pastora. llamado como un ser humano, no como un ángel, no como un robot, Total. sino como un ser humano que tiene emociones, sentimientos, Sí, y desde ahí amo y sirvo. necesidades. Muchas veces hablamos en Caminando Juntos, que es esta experiencia, Caminando Juntos, este programa que busca justo el bienestar pastoral, ¿no? Y nos dimos cuenta en el camino que estos hombres y mujeres que están en la pastoral, eso es justo lo que necesitan, un espacio para dialogar y para compartir las vivencias ministeriales. Y una de las cosas que nos dimos cuenta era el texto del llamado de Jesús a los discípulos, que comienza diciéndole, ven a mí, y luego le dice: "Y yo les voy a hacer pescadores de hombres", ¿no? Y van a ser y les enseñaré a ser pescadores de hombres. Lo fácil que nos sale ir a pescar, el trabajo, la labor, ¿no? Pero ese venir a Dios y a Jesús simplemente porque me llamó, porque me ama y porque él es mi Padre amado, ¿verdad? Yo soy su hijo.
yo necesito comenzar desde ahí. Y yo creo que muchas veces personas en la pastoral, nos ha pasado a muchos de nosotros, pues nos sale mucho más fácil producir y hacer que ser. Y hay una gran tensión entre las dos partes, ¿no? Sí, sí. En los últimos años has dedicado tu ministerio a acompañar Mm, a líderes eclesiales en este proceso de la quemazón. Te pregunto, ¿esto surge por un interés tuyo académico o hubo alguna experiencia de quemación en tu ministerio? Ningún interés académico. Yo creo que comienza realmente por una experiencia mía Ajá. muy personal de burnout, ¿verdad? Y en mi caso, yo estaba disfrutando plenamente el ministerio y siempre decía que eran mis mejores momentos como pastor, ¿no? De esta iglesia que amé y que sigo amando, ¿no? Ahora con otro compañero pastor, ¿no? Que le dirige, ¿no? Y en mi caso muy concreto, después del huracán María, que trabajamos, todos nosotros trabajamos Ujú. incansablemente, y como hablábamos ahorita, tú no procesas necesariamente al momento porque tú estás en un modo de sobrevivir, ¿no? Y tú sigues dando y dando y dando sin detenerte a procesar. Y literalmente un año después del huracán María, en mi caso personal, simplemente fue una noche que dejé de dormir. Y lo vi como que, bueno, hay varios estresores aquí, ¿verdad? De ministerial que siempre los han habido, ¿no? Y luego de ese día se convirtió en una semana completa sin Sin dormir. dormir. En ningún momento. Yo no dormí la semana completa, ¿no? Y yo sentí una mezcla interna de yo siento miedo de compartir y decirle a alguien lo que me está pasando. Sentía miedo, lo que hablábamos. Este miedo de decir, si yo les digo que no estoy bien, si el pastor dice, no Hay estoy una falla bien, espiritual en algún lugar. si soy vulnerable, Soy ¿cómo me vulnerable. van a ver? Me van a todas esas cosas que tú tienes en tu mente, ¿no? Mm. Y luego, evidentemente, de esa semana, en mi caso personal, yo, yo terminé en el hospital, en emergencia, porque yo no podía sentir la mitad del cuerpo, no podía caminar, me había bajado a visitar a una persona, una hermana de la iglesia, y cuando me bajé no podía mover los pies. Y claro, el corazón comienza a palpitar y comienzan estos ataques de pánico que después me entero lo que es, yo no sabía lo que era, ¿no? Y yo recuerdo hablar con mi esposa por teléfono y voy de camino, me logré montarme de nuevo en el carro y arranco para el hospital. Y le digo a mi esposa, no estoy bien, no entiendo qué es. Siento que no puedo parar, no puedo sentir parte del cuerpo, ¿no? Y llego al hospital y me atiende inmediatamente, me entra a emergencia pensando, ¿verdad? Que tal vez como el protocolo, si tienes dolor de pecho, que sentía Mm. todo Sí, eso, sí, un ataque al corazón. pues me hicieron los exámenes, no Wow. tengo nada. Entra el doctor, me mira a los ojos y me dice, ¿a qué tú te dedicas? Mira, yo no quería responder, Ah, o sea, no quiero ni responder. Y yo le digo, yo soy pastor. Y me dice, sí, ustedes son los peores. ah, Y yo ah. dije, ¿a qué se refiere? Bueno, tienes que trabajar con tu salud mental y tienes que trabajar con tus pausas y con el descanso, ¿no? Y yo recuerdo mirarlo a los ojos en esta ignorancia total y decir, "No, yo no puedo estar luchando con mi mente ni con mi cuerpo. Yo soy pastor y soy cristiano". Y el doctor me miró y me dijo, y eres muy mal humano. Eres un mal humano. Y eres muy mal humano. Wow. ¿Sabes de esos momentos que tú dices, yo soy un ser humano? Y yo creo que, te confieso honestamente, por primera vez en muchos años yo me di cuenta, claro, es que yo he sido muy mal administrador del cuerpo que Dios me dio y de mis ritmos de vida. Yo no le estoy echando la culpa a nadie. Yo he sido responsable también de esto, ¿no? Esa frase fue justo la que me ayudó en el proceso para comenzar a contemplar el buscar ayuda, porque yo no estaba decidido en buscar ayuda. Es decir, cuando yo salí de ahí, yo decidí no contarle a nadie. Pasó una semana sin dormir y terminé en el mismo hospital. Y cuando llegué, me dijo el doctor, si no vas a buscar ayuda, no No regreses. regreses. Y ese entonces fue el momento donde yo junto con mi esposa dijimos, tengo que parar y tengo que levantar la voz y tengo que decirlo. Y eso fue muy difícil, ¿no? Porque amas a tu equipo de trabajo y amas a tu iglesia y por primera vez tengo que decirle, no estoy bien mentalmente, siento que estoy desgastado completamente, quiero dar la talla y el pastor que vino antes de mí ha hecho un trabajo tan espectacular y yo también quiero dar la talla, Ujú, ujú. ¿verdad? Entonces de repente pues te das cuenta que tienes que hacer una pausa y en mi caso personal la iglesia me invita a una sabática
Y yo tenía miedo de pausar, porque dije, si yo paro, voy a empezar a escuchar todo lo que mi cuerpo y mi mente está gritando. Y en efecto, en mi caso muy, muy concreto, pues fue un mes bien difícil. Y cuando yo paro era bastante tarde, ¿no? Y estoy ya sumido en mi casa en una depresión profunda que me tomó años recuperarme, evidentemente. No estamos diciendo que toda la pastoral vive la misma experiencia, Claro, claro. cada uno es muy diferente. En mi caso había una suma de trauma y de muchos eventos de mi vida, como cualquier otro ser humano, que tampoco había querido lidiar y se expresan por este desgaste también a la misma vez, ¿no? Pero yo creo que básicamente es eso, ¿no? No deseas parar ni pausar, quieres lucir bien y tienes mucho miedo. Voy a ser amado, voy a ser juzgado en el proceso. ¿Qué van a pensar mis compañeras y mis compañeros en el ministerio, no? ¿Qué va a pensar mi organización según la denominación a la que pertenecemos? Todo eso es una lucha profunda, ¿no? Que uno tiene internamente. Así que así es como llego a este tema. No, y para beneficio de nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan o nos ven, cuando tú dices un mal administrador, no es que te fuiste de Helga ni te Oh, no, fuiste no, no. de pariseo, es que en las tareas mismas de la pastoral Total. no hubo un alto a tiempo, ni hubo esos periodos importantes de descanso, que es parte de nuestra vida espiritual. Creo que es justo, esa es la lucha más grande de las personas que están en la pastoral, es que todo lo que hacemos es bueno. Si tú me dices que estoy perdiendo el tiempo o estoy invirtiendo mi tiempo en un montón de cosas malas, pero muchas cosas son buenas. La lucha es a qué le voy a decir que no. De todo eso bueno, a qué cosa le voy a decir que no, sin sentirme mal, que no estoy diciéndole que no a Dios, es que no puedo estar en todos lugares, es que no puedo estar en todas las reuniones. Y necesitamos establecer límites, pero tengo miedo de establecer también yo esos límites, porque muchas veces la gente lo va a percibir como el pastor me dijo que no, la pastora me dijo que no. Qué mal pastor es, Es un ¿verdad? mal Qué mal pastor. pastor es. Entonces es escoger de todas esas cosas que son muy buenas, en cuáles voy a tener que decir que no. ¿Por qué? Porque yo quiero estar en la graduación de mi hija o de mis hijos, porque yo necesito atenderme, que es una de las conversaciones que más tenemos con Breakthrough en ministerio. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste un chequeo médico? Leo, no sé. Ok, vamos a comenzar por ahí, por ejemplo. O alguien me dijo, Leo, no sé cuándo fue la última vez que fui a hacer algo recreativo, una clase de arte. Y dije, ¿cuándo fue la última vez? Piensa. Y me dice, antes de que comenzara a ser pastor. Tú pusiste en pausa todo lo que los seres humanos hacemos, ese aspecto recreacional. Matt Qué tan Bloom, importante. claro, y esto es clave. Matt Bloom, este autor que escribe muchísimo sobre el florecimiento del ministerio, le llama a eso la felicidad cotidiana, que son aquellas pequeñas cosas que todos los seres humanos hacemos en el día a día que nos producen placer, gozo y plenitud. Esa sensación de estoy vivo, estoy viva. Eso yo lo olvidé. Se me olvidó. Salir a caminar, disfrutar una buena caminata, qué sé yo, jugar pickleball, lo que te guste porque estamos cableados diferentes. Entonces, cuando tú dejas de hacer todo ese tipo de cosas, que no es entretenimiento, es recreación. Y son dos cosas completamente Mm, diferentes, ¿no? La recreación tú inviertes toda la plenitud de quien tú eres y eso te ayuda a esta sensación de vida, ¿no? Eso se pierde en el camino. Así que para yo poder hacer eso, yo tengo que establecer límites al ministerio y a todas aquellas cosas que van a continuar cuando tú estés o cuando ya no estés en el ministerio por burnout, por depresión, porque te jubilaste, todo va a seguir sin ti, ¿no? Y sabemos que la iglesia es de Cristo, pero en el momento de operarlo y llevarlo a cabo, vamos a tener tensión muchas veces porque comenzamos a establecer límites a cosas muy, muy buenas. Entonces, para mí, la pregunta en un momento dado fue, de todas estas cosas buenas, ¿a qué cosas Dios me invitó? ujú. ¿Y a cuál realmente no es la invitación del Espíritu para mi vida? Aún dentro de las O sea cosas que buenas se ministeriales. convirtió en un proceso de discernimiento espiritual. Y fue la crisis la que lo provocó. Yo no lo hubiera discernido, te confieso honestamente. A menos que hubiese habido una pausa tan drástica en mi caso. Pero nosotros lo que estamos buscando, tanto en Caminando Juntos como la experiencia de caminar con hombres y mujeres en el ministerio, es la prevención, no llegar hasta este punto, ¿no? Y cómo como iglesia también respondemos a cuando vemos al pastor o a la pastora, ¿verdad? ¿Cuáles son esas pausas que le estamos invitando? A veces pensamos que el pastor y la pastora tienen que estar en todas las actividades de la iglesia y es virtualmente imposible
Eso no puede pasar. Yo quiero que me visite el pastor o la pastora específicamente. Y el pastor envía a alguien que es parte del equipo. No, pero es que yo quiero que No, sea. tiene que ser el pastor porque a él es el que ellos escuchan. Ahí no La estamos ayudando en pastora. ese sentido tampoco, ¿no? Entonces yo creo que hay un aspecto, pero finalmente yo creo que quien debe de dar esa primera voz es la persona que está en el rol pastoral y decir, yo necesito esto como ser humano. Yo necesito establecer un ritmo saludable para mi vida. Y yo creo que eso es lo que estamos buscando desde Caminando Juntos y otros programas que están Ujú, naciendo. No somos los únicos. Y qué claro, bueno, claro. ¿no? No, y vamos teniendo conciencia de que somos seres humanos, aún con nuestras fragilidades, Ujú, pero Dios nos llama. total. Y a mí me llama mucho la atención de que si yo como pastor, que llevo 20 años en la pastoral, Ujú, a mí me da catarro, yo no tengo miedo por decirle a la iglesia, tengo catarro. ujú, De hecho, a mí me operaron de cáncer, yo no tengo miedo de decirle a la gente, mira, estoy viviendo esto. Sin embargo, mis emociones, que es parte de mi cuerpo, también se pueden enfermar como parte de la cotidianidad y de la vida que nosotros llevamos. ujú. Cuando me doy cuenta de que yo como pastor, mis emociones están lastimadas y que necesitan ayuda, la primera reacción es esconderlo Mm, y negarme a buscarle esa ayuda. Y entonces comenzamos a crear como una especie de bola de nieve, yeah, que en vez de trabajar el catarro a tiempo, hablando de una perspectiva metafórica con lo emocional, el catarro a tiempo, cuando nos damos cuenta es una pulmonía que requiere hospitalización. ¿Sabes? totalmente. Porque nos enfrentamos a unos mitos, Sí. a unas leyendas que hay en la iglesia. Háblanos de algunos de esos mitos. ¿Qué mitos hay? Todos hemos creído un sistema de mitos. Yo creo que uno de de los que mencionamos al comienzo es, tenemos que quemarnos para Cristo, creo que es uno de los primeros, ¿no? Y en ningún lugar se nos invitó a eso, ¿no? Alguien me dijo, Leo, pero Jesús, y le dije, ¿tú no has visto a Jesús dormir en la parte de atrás de un barco? Y vino a rescatar al universo y a la humanidad y está durmiendo en la parte de atrás del barco, ¿no? Yo creo que hay algo ahí de un mito de que yo no debo descansar porque si el diablo no duerme, yo tampoco debo dormir, ¿no? Así que yo creo que eso, el Sí, mito sí, de sí. que tenemos que darlo todo y tenemos que empujar este carro aunque no tengamos fuerza, ¿no? Los pastores no cogen vacaciones porque Cristo no Pues coge claro que vacaciones. no. Y entonces tú dices, así que yo creo que es uno de los mitos. El segundo mito que está detrás es el mito del héroe y del mito salvífico, que nosotros vinimos a salvar a esta congregación, nosotros vinimos a salvar y somos los más caracachimbes para utilizar un lenguaje Ujú. nuestro, ¿no? Y nosotros no tenemos que ejercer y vivir el pastorado que no sea de un contexto totalmente humano. Lo que necesita esa congregación es ver a un ser humano que está apuntando continuamente a aquel que es el Salvador, pero yo no soy el Salvador. Así que el mito de que yo tengo que ser el Salvador, yo tengo que salvar todas las bases, ¿verdad? Del juego, ¿no? Yo creo que es uno de los que más nos afecta. Y nos afecta porque nos quedamos internamente luchando con eso mentalmente. Alguien me dijo en un momento dado que el rol ministerial se parece mucho al de un CEO de una compañía en cuanto a carga. Y yo le dije, hay algo que puede ser serio según las estadísticas, sin embargo, ese jefe de una compañía no tiene una relación sentimental y de cariño por su gente. El pastor y la pastora sí. Los casaste, se divorciaron, los enterraste, le diste escuela bíblica, los bautizaste. Son historias. Eso no lo tiene el jefe de Y una amarres compañía. emocionales, Total, relaciones, emocionalmente es muy emociones. fuerte. Y tú puedes estar por la mañana casando a una persona y por la tarde te llaman que se murió otro y ahí estás con esa persona y con su familia. Entonces es como un péndulo emocional. Ujú. Alguien me preguntó, ¿qué necesita la pastoral? Yo le dije, desde el día uno, una oficina de cuidado de la pastoral y dos, un terapista y un director espiritual. Toda su carrera. Porque esa persona va a aportar un montón de atención. Y ahí entra entonces las denominaciones, a Claro, cuidar de ese pastor y esa y eso pastora. debería ser desde el día uno. Toda denominación debería tener un tipo de oficina de cuidado pastoral y incentivar continuamente a ese pastor a que tenga un terapista y un director espiritual. Un aspecto que sea de su físico y de sus emociones y cómo estás percibiendo a Dios en esta temporada de tu vida. Ujú, Porque son ujú. una de las tensiones más grandes, evidentemente, que
que esta persona. Así que yo creo que esos dos mitos son de los más, ¿verdad? De los más intensos que luchan hombres y mujeres en el ministerio y que nos autoflagelamos muchas veces, sobre todo cuando algo sale mal y tú dices, yo debería de, como si yo pudiese escoger lo que ellos van a tomar decisión, nuestras ovejas, ¿no? No podemos hacer eso, ¿no? Y yo creo que son una de las cosas que más luchamos Y en a el veces camino. nosotros pensamos que todo se resuelve con la oración y no nos damos cuenta que cuando yo voy experimentando agotamiento, entro a procesos de quemación, no solamente me afecto yo, se afecta a mi familia, Los primeros son tu familia. se afectan mis allegados, se afecta mi ministerio. Entonces, va trayendo unas consecuencias. Mire, a veces nosotros hablamos de estos temas, pero un pastor, una pastora, agotada. En la intimidad con su pareja comienza a tener problemas. Sí. Comienza a experimentar situaciones con sus hijos que reclaman más presencia. Total. Y entonces se convierte en una serie de eventos que siguen poniendo más carga si no buscamos ayuda. Y curiosamente, esto es todo lo que se vive tras tiendas. Esto nadie lo ve. Sí, escondido. Y muchas veces alguien me dijo, Leo, pero tradicionalmente, mira lo que antes hacían los pastores y las pastoras, mira cómo vivían antes, mira lo que daban antes. Y yo le dije, esa pregunta no te la puedo responder yo, pero esa pregunta se la puedes hacer a su esposa y a sus hijos. No, pero es que mira la iglesia triunfante, mira lo que ha hecho. No, ese éxito no lo mide la iglesia local. Ese éxito se lo tienes que preguntar a su esposa, a su esposo y a sus hijos. Pregúntale si estuvieron en sus juegos de baloncesto. Pregúntale si papá o mamá pudieron estar. Yo recuerdo un momento dado, yo le pedí perdón a mi hijo mayor y les dije, papá no puede continuar siendo el pastor. Va a venir otro pastor nuevo y nosotros tenemos que irnos de esta congregación. Y yo les compartí un poco qué era la depresión para que entendieran, ¿verdad? Y yo en mi capacidad, ¿no? Mi hijo mayor en ese momento, que era un adolescente, un niño, ¿no? Me miró a los ojos y me dijo, papá, tranquilo. Nosotros preferimos a este papá. Y yo le dije, ¿qué significa eso? Me dijo, un papá que no tiene una reunión todas las noches y que puede jugar con nosotros Lego. Wow. Y claro, que además de llorar, ¿qué haces? Que no te habías dado cuenta de eso anteriormente. No, yo estoy haciendo y yo he hecho otras cosas con Y ellos ellos. tampoco te lo habían reclamado nunca. Tampoco. Y esto es parte de lo que vivimos muchas veces, son las historias. Y en mi caso personal, en depresión, un puesto en depresión con pensamiento suicida, nadie sabe si cómo yo le cuento a la congregación después que yo he pensado cómo acabar mi vida, ¿no? Pensando, yo necesito divorciarme. El divorcio, no porque no amas a tu familia, es porque tú estás diciendo, este ser depresivo, que esto no se va a acabar, que es lo que piensa una persona en depresión. Este es un ciclo que no se va a acabar nunca. Esta familia necesita un esposo mejor, esta esposa, y estos niños necesitan un padre mejor que yo. Yo no sirvo para esto. Imagínate el ciclo, la bomba que se arma. Entonces, yo creo que una de las cosas que más necesita la pastoral, cuando pensamos cómo ayudamos al pastor o a la pastora, ¿qué hacemos? Yo creo que la pastoral necesita ritmos diarios. Y digo diarios que nos den vida, esa felicidad cotidiana, porque si yo espero a las vacaciones para descansar, tú no comes una vez al año. Sí. Yo no puedo. Yo necesito espacios de gracia donde yo pueda experimentar el ser pleno. En mi caso ahora mismo el senderismo. Dame unas tenis y yo me voy, aunque sea una vez a la semana, ¿no? Eso yo creo que es importante, descubrir cuáles son aquellos espacios que te dan vida. Tenemos una pastora de una denominación que no voy a decir, en Estados Unidos, latina, y ella descubrió que le encanta hacer zumba los miércoles por la noche. Ese es su espacio. Y yo le digo, ¿por qué te da vida hacer zumba? Una, que me gusta la música. Dos, allí no tengo que ser pastora. Allí soy yo como un ser humano y me da vida. Ya es perfecto. Pues yo creo que eso es muy importante, que el pastor y la pastora lo puede identificar. ¿Qué cosas te dan vida en esta etapa de tu vida? Su espacio. ¿Cuál es ese espacio? Eso es sagrado y consérvalo. Y digo conservarlo porque tú puedes establecer un límite, pero alguien va a tratar de rebasar ese espacio que tú buscaste y ponerlo en calendario. Y poner en calendario es muy importante. Mi terapista en un momento me dice, ¿cuáles son tus prioridades? Yo le dije, mi familia y mis hijos. Abre tu agenda. Y dije, ¿por qué? ¿Dónde está ahí tu esposa y tus hijos? Y me sentí fatal. No están allí, tengo tantas reuniones. Me dijo, colócalo.
pon lo que tú necesitas. Así que yo creo que eso es clave. Lo segundo que me parece clave y lo que hace el programa de Caminando Juntos, y no solamente el programa de Caminando Juntos, también otras relaciones que tiene la pastoral, es cuáles son tus espacios donde puedes ser vulnerable, donde puedes ser tú como ser humano. Y muchos de ustedes, ¿verdad? Y muchos de nosotros ahora tenemos compañeros y compañeras, ¿verdad? Que nos sentamos, conversamos, somos Ujú. auténticos, no tenemos que lucir bien. Y esta máscara, como decíamos ahorita, ¿verdad? De déjame tratar de lucir bien. No, necesito un espacio simplemente para ser Leo. Leo que está luchando con diferentes cosas, que como ser humano, porque el ser cristiano no, y el ser pastor tampoco, no me hace un superhéroe ni un semidios. Eso no va a ocurrir, ¿no? Eso yo creo que esas cosas van a ser clave para la persona en la pastoral. Y una vez más, el establecer esos límites desde un lugar de salubridad para ti. Y evidentemente, si el pastor y la pastora no está bien y no está en salud, se va a afectar su familia, pero también la Y la congregación. iglesia, claro. Y no solamente la congregación, que el pastor y la pastora va a modelar cómo se vive ese ritmo de vida que se parezca más al de Jesús en ese contexto Ah, también, la manera en que vive su vida y la congregación lo va a absorber también desde ahí, ¿verdad? Y yo sé que ahí va a haber una tensión bien grande entre nuestros sistemas operativos eclesiales y todos los programas y todas las actividades, y de repente el pastor y la pastora que dice, necesitamos tomar una decisión en los ritmos que estamos viviendo como congregación. sí, porque se tiene que educar el pastor, pero el sistema eclesial también se tiene No hay que manera de hacerlo, educar. tiene que ser las dos Ahorita partes. tú mencionaste la comparación que tenemos con los pastores de hace 30, 40, 50, 60 años. Ujú. Mira, uno de mis pastores, el pastor Alejandro Lafontaine, ya está retirado, me enseñó temprano a mí y es algo que yo he incorporado y ayudo a que la iglesia lo procese, pero a última instancia, si la iglesia no lo procesa, Mm. es problema de la iglesia. Lafontaine me enseñó a mí, todo lo que está en tu familia, que es irrepetible en la vida, va por encima de la iglesia, en cuyas actividades la mayoría son repetibles. ¿Qué son repetibles? Todos los años hay una campaña de aniversario. Todos los martes, en caso mío, hay un culto de oración. Todos los domingos hay predicación. Pero no todos los días. Yo no tengo hijos, pero mi sobrino que crié, Ujú, ujú. no todos los días él se gradúa. Total. Pues entonces yo preparo todo en la iglesia y ya está organizado, está preparado, pero el pastor va a estar con su sobrino. Ah, que si mi sobrino quiere ir al cine, yo le digo, cualquier día podemos ir al cine, porque eso no es prioridad. Total. Pero aquellos eventos de mi familia que son irrepetibles, yo procuro que vayan por encima Sí. de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo puedo estar hoy en esta congregación, algún día yo tendré que salir, algún día yo tendré que dejar mi ministerio pastoral por jubilación, pero él siempre va a ser mi sobrino, mi esposa siempre va a ser mi compañera de camino y el tiempo no se recupera. Exactamente. Entonces, yo creo que hay un proceso de cómo ayudar. Te pregunto, ¿cómo podemos ayudar a que un pastor vaya identificando en su ministerio, si nos está escuchando ahora, Ujú. cómo puede él o ella identificar que ya está experimentando alguno de los síntomas? Yo creo que es clave el proceso de autorreflexión personal, por un lado, es clave, pero cuando tú estás ahí sumergido, no siempre te vas a dar cuenta de que tienes signos de cansancio extremo, ¿no? O de agotamiento extremo, ¿no? Así que yo creo que es clave que ese pastor o pastora, ¿no? Su entorno, como esté organizado su realidad eclesial, le ayude a ver y que levante las banderas, porque muchas veces la persona que está dentro del contexto ministerial, pastoral, no lo va a ver. Por darte un ejemplo, tú puedes estar en una reunión, ¿verdad? Y tú puedes lucir muy bien. Porque yo actué muy bien, yo soy Tú muy te buen, puedes yo disfrazar soy muy muy buen bien. actor. Yo soy muy buen actor. Si esa persona está casado o casada, su cónyuge es una de estas primeras personas que va a ver automáticamente que algo está pasando, que no está operando como debería operar.
Eso es bien marcado. Y eso lo hemos visto a través de los patrones. Y damos gracias a Dios los que están cansados y las que están casadas, ¿verdad? Por ese cónyuge. Si no, sus personas más cercanas Ujú, deben ujú. de levantar una bandera automáticamente. Y estas señales casi siempre son, esta persona se está aislando, se aísla, por ejemplo, aquellas cosas que le daban vida, de repente ya no quiere hacerlas, ya no le dan vida, sin ninguna respuesta aparente. También muchas veces nosotros desarrollamos, cuando estamos en un proceso de acercándonos ahí el desgaste, un sistema de cinismo. Eso es bien peculiar. Y eso yo lo Ujú. viví. No quiero entrar más a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer esto? Y comenzamos este sistema de cínico. Y eso es una de las cosas más marcadas del burnout. Curiosamente, el cinismo. Yo recuerdo mirando hacia atrás momentos en los cuales entraba el domingo y decía, no quiero regresar a este lugar. ¿Para qué? Todo, Internamente. todo esto en mi mente. Internamente. Y luego iba a mi oficina, yo le digo las 2 lágrimas del domingo, me paraba, show must go on, a predicar. Ay, pastor, este y lo otro, volvía, y cuando ya se apagan las luces del stage, del templo, en ese sentido, yo regreso a mi cueva y a mi ritmo en casa, ¿no? Así que yo creo que el cinismo y estos signos, ¿verdad?, de cinismo son claves, ¿no? Y las personas que se van cuenta más rápidamente, realmente no es la persona en el rol pastoral, sino es la gente que esa persona tenga cerca. Así que va a ser clave que esas personas levanten la bandera y dice, ¿cómo estás? ¿Qué estás sintiendo? ¿Puedes decirme más? ¿Cuáles son tus pensamientos esta semana en cuanto al ministerio, ¿no? En cuanto a lo que te toca hacer. Y ojo, no es que tengas un mal día, porque un mal día lo tenemos todos, todos los seres humanos. Es que hay un patrón de semanas que se repite en este mismo contexto, ¿no? Y la persona se sigue esforzando para lucir bien cuando realmente no está bien. Así que yo creo que una Me de las imagino primeras los cosas, estados de ánimo van cambiando. evidentemente los estados de ánimo, si hay exabruptos, ¿no? Si esta Ujú. persona simplemente tiene estos exabruptos, ¿no? Emocionales, Está ¿no? más irritable. Más irritable. La irritación, por ejemplo, es una de las mayores señales, ¿no? En este sentido. Así que esas cosas van a ser clave, ¿no? Simplemente perdiste el gusto por, qué sé yo, por conversar. El proceso de aislamiento Y me también es imagino que clave. llega un momento en donde ya tú no lo puedes disfrazar. Creo que hay un momento dado, hay gente que lo puede hacer y le sale mucho mejor por mucho tiempo. Cuando hay una fractura, como en mi caso, que tiene que ver con elementos de salud mental crasos ya, como ataques de pánico o esta sensación de depresión, evidentemente no hay manera de taparlo, ¿no? Nosotros queremos prevenir eso. Realmente cuando pensamos en la prevención y nosotros no queremos llegar aquí, entonces nosotros queremos establecer ritmos de vida saludables, que es la otra parte, ¿no? Y cuando pensamos en esos ritmos de vida saludables, es lo que te he comentado ahorita de cómo es esa felicidad cotidiana. No dejes de hacer esas cosas, ¿no? Consérvalo, búscalo. Ten espacios de vulnerabilidad para ti, ¿no? Eso va a ser muy importante. Por otro lado, si tú tienes ya establecido cuándo son tus vacaciones, una vez al mes que haces, una vez cada 4 meses tienes otra salida, ¿no? Todas esas cosas que nos dan vida a nosotros. Y el establecer simplemente ritmo y parámetros de límites al ministerio. El ministerio necesita límites. Ujú. Y yo pienso algo que hemos incorporado en Caminando Juntos, por ejemplo, y es el hecho de que en el proceso tú dejas de pensar y de tratar de entender quién eres, te pierdes a ti mismo. Y hemos dado que muchos de nosotros que hemos experimentado eso decimos, perdí el sentido incluso de quién era. Soy para todo el mundo, pero ya no sé ni quién soy. Eso es clave, ¿no? Y una de las cosas que más les enseñamos y compartimos con la pastoral es cuál es tu verdadera identidad. Porque en el proceso muchas veces quedamos perdidos en que no es que mi identidad es ser ingeniero, mi identidad y como pastor, pues mi identidad es ser pastor. Y esa vocación es muy linda y ese rol es muy lindo. Pero al final del día, tú eres su hijo amado de Dios y Él ya está complacido en ti, ¿no? Nosotros necesitamos regresar ahí para tener una vida salubre como hombres y mujeres en el ministerio. Y eso tiene que ser suficiente. Y yo digo esto con mucha firmeza muchas veces porque para mí era una lucha más grande. Sobre todo en un momento cuando estoy en mi cuarto deprimido y mi director espiritual me llama, me dice, ¿qué estás pensando hoy? Y yo recuerdo decirle, no sé quién soy. Lo que yo hacía por 20 años acaba de desaparecer. Ese rol ministerial no va a regresar, va a venir otro pastor y yo no probablemente no regrese a ser pastor. ¿Quién soy?
Y yo recuerdo esta invitación de él decirme, ¿qué tal si regresa al bautismo de Jesús? Y no me dijo más nada. Me dejó solo en mi cuarto y yo leí el texto, ¿no? Y yo recuerdo pensar, claro, ser Leo como hijo de Dios es lo que me toca hacer. Pero yo no sabía que era ser eso. Yo siempre he sabido que es ser pastor en algún contexto y de repente yo quiero reinsertarme en un sistema que me valide. Y de repente en el proceso de depresión y de oscuridad descubre que ya Dios me valida como hijo. Yo creo que algo de prevención hay ahí para los hombres y mujeres en la pastoral, que es regresar a ritmos diarios, simples y cotidianos como seres humanos, que te validen como hijo e hija de Dios, sin la validación de ningún contexto eclesial, ministerial, social, cultural o familiar, el que sea. Dios debe ser suficiente. Y eso siempre lo hemos cantado, ¿no? Pero yo creo que esos ejercicios, y es por eso que la felicidad diaria, la recreación y aquellos espacios donde simplemente tú eres un ser humano con Dios, que eres amado ya, nos va a traer continuamente vida, no solamente para la pastoral, nos sirve para toda Sí, persona, claro, ¿no? claro. Y esto es prevención al pastor y a la pastora, pero a la congregación. Mm. ¿Qué le podemos decir a la congregación al momento de atender a su pastor? Hay momentos dados donde hemos experimentado por experiencia de pastores y pastoras que hemos caminado que el pastor es vulnerable y dice, no me estoy sintiendo bien. Y algunas congregaciones han reaccionado muy compasivas y muy Ujú. lindas. Y otras han dicho, no, pastor, pero no se preocupe, lo que usted necesita es un crucero. Créanme, la pastora y el pastor necesitan mucho más que un crucero. Porque esas vacaciones de una semana no van a resolver. Esa persona va a regresar al A su mismo, realidad, a sí, la sí, realidad sí. y al mismo ritmo. Y a menos que las congregaciones tomemos decisiones del ritmo que llevamos y las responsabilidades, porque si el pastor predica y la pastora predica, guía la guagua, abre la iglesia, la cierra, el edificio, bautiza, da consejería, tienes un sistema que no es humano para un ser humano. En una realidad eclesial, al día de hoy, hay 60 competencias que se le pide a la persona en el rol pastoral. 60 competencias cuando una compañía te piden 20. No, y lo harían 5 empleados. Exactamente. Entonces, cuando el pastor pide ayuda, honra eso y escúchale. O la pastora dice, ¿qué usted necesita en este momento? ¿Qué percibes que necesita en este momento? Perfecto. Cuando comience ese proceso, tal vez es que necesita ayuda de un terapista, tal vez lo que sea, ayuda física. Algunos de la gente en la pastoral dice, yo necesito tomar en cuenta mi salud y ir a hacerme mi chequeo y no lo he hecho. Dele esa oportunidad, ¿no? También eso va a representar muchas veces que cuando regrese va a haber un cambio de juego interno, de redistribución. Y esa apertura a que en efecto eso se dé. A que si hay un cuerpo de ancianos en la iglesia local, como está estructurada, cada iglesia es bien única, ¿no? Pero que sepan que va a haber un cambio y que eso necesita ser así para la persona que está en la pastoral, porque esa persona no es un héroe. Si va a recibir ayuda y se espera que la expectativa es que recupérate lo más pronto posible para que regreses al mismo A lo sistema, mismo. no, porque en el proceso esa persona en el rol pastoral va a descubrir que es un ser humano y va a reclamar su vida para atrás para Cristo. Y eso es un lenguaje muy importante. Alguien me dice, Leo, o sea que tú no quieres regresar. No, no es eso. Es que tú descubres quién realmente eres en Dios y cómo te pensó Dios y te diseñó como ser humano, con ese cuerpo, con esa mente, y lo otro. Así que tú necesitas desarrollar el ritmo salubre. Así que esa danza entre la persona en la pastoral y la iglesia local necesitan darse unas conversaciones donde tienen que haber cambios y expectativas reales para esa persona y va a haber tener una larga conversación en ese sentido, ¿no? Y hay muchas cosas que se pueden hacer de otra manera, o el mundo cambió y la sociedad cambió y la realidad eclesial cambió, que también se pueden hacer otros cambios, ¿no? Pero definitivamente hay una conversación larga que debe establecerse y cuando un pastor, si se da, una pastora sale por una sabática porque tiene que trabajar con aspectos de salud, evidentemente debe haber una sabática interna para la iglesia local. Es decir, la iglesia debe saber qué está viviendo ese pastor y esa pastora, sin los detalles necesariamente, porque algunos son muy íntimos, evidentemente. Y desde una ética del cuidado. Queremos cuidar al Totalmente, pastor. totalmente. Y queremos darle ese espacio para este ser humano. Eso es todo lo que estamos diciendo.
pero esa iglesia local también necesita repensar cuáles son las expectativas que tenemos de esa persona en la pastoral. ¿Qué es lo que yo esperaba realmente de esa Ujú. persona? Es un ser humano. Ok, ¿qué necesitan los seres humanos en cualquier renglón? Porque esa persona que usted está viendo es simplemente un mortal. Esa es toda la verdad. Él no es un ser humano, él no va a poder estar o ella no va a poder estar en cada actividad y no le va a poder dar en algún momento a ese hombre y esa mujer le va a fallar en sus contextos. No, es que yo pensé que el pastor y la pastora iba a estar en tal actividad. Eso necesitamos convencer. Usted necesita a Cristo. Usted necesita a Sí, Cristo, ¿no? sí, sí. Entonces, al final, al cabo, puede haber una ganancia bien grande en este conflicto, si le podemos llamar así Ujú. conflicto en el cual una persona en la pastoral necesita vivir un proceso y la iglesia va a vivir otro. Puede haber una gran ganancia cuando nos enfrentamos a lo que llamamos la transformación de un conflicto, que es, esta persona necesita eso, lo expresa, esta persona también necesita otras cosas eclesialmente, la iglesia necesita algo y lo expresa, y al juntarnos, en vez de luchar unos con otros, buscamos un camino mejor y más salubre para ambas partes. Y yo creo que ese camino Y más en ambos salubre, caminos, Dios está. y en ambos Dios El está. Espíritu de Dios ministra ahí. Totalmente. Y justo yo creo que es lo que es el lenguaje lindo de lo que es la iglesia como cuerpo, Ujú, esa imagen que ujú. Que nos tenemos cuidamos, de que una nos iglesia más apoyamos. horizontal, como le llamamos Sí, ahora, que no es sí, sí, otra sí. cosa que es el cuerpo de Cristo siendo el cuerpo de Cristo. Entonces yo creo que eso es mucho más bíblico en Claro, ese claro, sentido, ¿no? claro, claro, claro. Hemos estado, hermanos y hermanas, hablando sobre la quemazón ministerial. Hemos tenido aquí a nuestro hermano Leo Ayala y el Seminario Evangélico de Puerto Rico, junto a Caminando Juntos, hemos estado desarrollando un proyecto de darle herramientas al cuerpo pastoral para que pueda trabajar todos estos temas que nosotros hemos dialogado. Si a alguno de ustedes le interesa participar en estos grupos, puede comunicarse al Seminario Evangélico de Puerto Rico. Ustedes van a ver los números aquí abajo. Nos pueden estar llamando. Leo, para cerrar, Ujú. unas recomendaciones generales tanto para los pastores y las pastoras y como para las iglesias. Pues mucho, pero en varias frases. Número uno, pausen. Si Pausa. algo no Un está alto, un alto. funcionando y hay algo que se siente que está dislocado, pausa. No continúes corriendo. No es que huyas del ministerio o no, pero pausa a pensar y haz la pregunta, ¿qué estoy sintiendo? ¿Dónde estoy sintiéndolo? Y que hagan pausa. Yo creo que la pausa va a ser clave, ¿no? Y lo segundo, evidentemente, una vez identifiques, aunque sea algo de lo que hemos conversado, busca ayuda, ¿no? Y hay muchos buenos proyectos que siguen haciendo. Busca ayuda simplemente, tal vez espiritual, o tal vez simplemente es algún tipo de terapista, ¿no? Y desarrollar ese. Y eclesialmente, pues más que celebrar una vez al año un mes de la pastoral, lo cual me parece muy lindo. Hágale continuamente preguntas a la persona que está en el rol pastoral. Pregúntale cómo está. Y si te dice sí, estoy bien, vuelva a preguntarle cómo está. Y si te dice la segunda vez estoy bien, vuelva a hacerlo por tercera vez. Que probablemente la tercera y cuarta vez le va a decir realmente cómo se siente. Y responda ante esa necesidad que tiene como cualquier ser humano. Necesita de amistad, porque se siente sola y solo, que es Ujú. una de las realidades más difíciles en la pastoral. El pastor y la pastora se sienten solos y busquen cómo suplir esas necesidades como cualquier otro ser humano que tiene esa persona en el rol pastoral. Qué bien. Sí que Dios nos ha llamado como seres humanos, pero en ocasiones el trabajo es tanto Mm, que necesitamos reconocer que necesitamos ya. hacer un alto. Y para romper los mitos, en esos altos está el Espíritu de Dios. Siempre está. En la ayuda, en yo reconocer que soy un pastor que necesito ayuda, está el Espíritu de Dios. Y nosotros lo que queremos es, queridos hermanos y hermanas, una pastoral saludable, una pastoral que pueda seguir adelante, cuidando a sus familias, cuidando a sus congregaciones. Por eso, Leo, yo le digo aquí a los estudiantes que las amistades entre estudiantes de distintas denominaciones es importante, porque a Sí. veces no nos atrevemos a decirle a un compañero pastor que yo estoy
necesitando ayuda Claro. porque ese hermano puede pertenecer a cierto comité de mi denominación, pero cuando yo, si soy presbiteriano, me siento con un hermano amigo metodista, pues puedo tener mayor espacio o busco un hermano pentecostal y puedo tener ese espacio porque es importante dialogar, es importante ventilar y es importante reconocer. Así que, palabras finales. Eso mismo, que pausemos y que el Espíritu está en todos los eventos y ya sean momentos difíciles e intensos en la realidad pastoral y que nuestra identidad realmente está en ser hijos e hijas de Dios y que queremos amar y servir justo desde esa identidad como hijos Amén. e hijas de Dios. Y para eso tenemos una gran familia amplia y completa. ¿Dónde conseguimos información de Caminando Juntos y Urban Strategies? Pues pueden buscarnos directamente en las redes caminandojuntos.us o .com y ahí pueden entrar a nuestra página y van a ver cómo es el programa para la pastoral, hombres y mujeres y latinos. Podemos ahí conectar para continuar conversaciones. Y pastor y pastora, si usted necesita a alguien con quien hablar, Leo también está aquí. Un gusto, claro que Así sí. que vamos a concluir esta experiencia de diálogo desde la fe, pero queremos culminarlo con una experiencia de oración, dando gracias a Dios por el ministerio pastoral que ha hecho tanto bien, pero nosotros queremos que los pastores, las pastoras tengan herramientas para que ellos estén bien y que las congregaciones también puedan cuidar y acompañar a sus pastores, a sus pastoras. Leo, gracias por estar aquí. Un gusto. Una experiencia, hubiera estado 2 horas escuchándote, Mucho que hablar. extraordinario, extraordinario. Así que damos gracias a Dios. Vamos a orar, vamos a orar. Y pastor, pastora, usted no está solo, no está sola. Estamos aquí para acompañarle. Señor, te damos gracias porque tú llamas a hombres y a mujeres, a seres humanos, que a pesar de nuestras debilidades y fragilidades, tú nos amas. Y allí en el bautismo, junto a Jesús, hemos escuchado tu voz que nos dice, tú eres mi hijo e hija amada, en ti tengo complacencia. Gracias por Leo Ayala, su ministerio, gracias por el seminario evangélico y su ministerio, y gracias por todo nuestro cuerpo pastoral en Puerto Rico y en todo el mundo. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar en este programa de diálogo desde la fe. Para nosotros ha sido una bendición y yo sé que este podcast el Señor te va a hablar de manera especial. Que la paz y la gracia de Dios sea contigo y que el Espíritu Santo guíe tu vida por siempre. Dios te bendiga. Diálogos desde la Fe, el podcast del Seminario Evangélico de Puerto Rico.